hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Estimados hermanos, el tema de hoy es el concepto del bien y del mal. Desde su desobediencia primigenia a Dios, el hombre conoció de forma experimental el mal. Del bien en que fue creado y en el que vivió durante un tiempo, pasó a conocer el mal y sus trágicas consecuencias, el dolor, la violencia y la muerte. Pero, ¿y a nivel de criterio teórico, qué concepto tiene el ser humano del bien y del mal? ¿Sabe el hombre distinguir lo que es absolutamente bueno de lo que es absolutamente malo? ¿Y nosotros los cristianos sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Entre lo mejor y lo peor ante los ojos de Dios? Hablemos del concepto del bien y del mal. El bien y el mal en la palabra de Dios. El bien estuvo presente en el hombre cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Dios creó al hombre primigenio como un ser bueno y recto en pensamientos, sentimientos y obras. Dice Génesis 1:31 que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y esto incluye al hombre. Y dice Eclesiastés 7:29, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero al pecar, el hombre perdió la bondad y la rectitud de la imagen y semejanza de Dios. El diablo se lo había anticipado, mezclando la verdad con la mentira,
para hacerle creer que podían alcanzar la naturaleza divina. En Génesis 3:5, Satanás dijo: el día que comáis de él, del árbol prohibido, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto era una mezcla de verdad y de mentira. Como todas las mentiras satánicas, siempre mezclan la verdad con la mentira. Pero aclaremos algo. Dios conoce todas las cosas porque es omnisciente. Dice el Salmo 139, 1 al 4 y 6, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido y entendido desde lejos mis pensamientos. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios es omnisciente y lo sabe todo. Nada está oculto para él. Por eso Dios conoce el bien y conoce el mal. Pero su conocimiento del mal no supone que lo obre en ninguna forma. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos, refiriéndose a Dios, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y dice Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y dice 1 de Juan 1:5 que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto es una muestra de las muchas afirmaciones bíblicas sobre el carácter santo, justo y recto de Dios. Por tanto, Dios conoce el mal, pero no obra el mal. El conocimiento de Dios del pecado, del mal, es como el conocimiento que un médico tiene de la enfermedad. Dios conoce y cura la enfermedad, pero no la padece. Claro que conoce la enfermedad, claro que conoce el mal, el pecado. Como buen médico tiene que conocer todo lo relativo a la enfermedad, pero Dios no padece la enfermedad. La conoce, pero no la padece. La conoce para tratarla, para curarla, para actuar contra ella. Por tanto, Dios conoce el bien y el mal. Dice Juan 2:23 al 25, que estando en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce los corazones y conoce todo lo que hay en ellos, como este texto nos muestra. Él conocía la maldad que había en los corazones de aquellas personas que se acercaban a él. Dios conoce el pecado, pero no tiene nada que ver con él. Sin embargo, el hombre conoció el mal cuando pasó de ser y hacer lo bueno. Así lo hizo Dios, como hemos visto, bueno y recto. El hombre conoció el pecado, conoció lo malo, cuando pasó a pecar y a través del pecado a hacer lo malo. Por tanto, el ser humano conoció el mal por experiencia, por sus obras. Por eso, el hombre conoce el bien y el mal por experiencia. Dice Génesis 3:22 que Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando Dios dice esto, se refiere, evidentemente, a una forma de conocimiento distinta por parte del hombre a la de Dios, una forma distinta. Dios conoce el bien y el mal,
porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Sin embargo, el hombre conoce el bien y el mal porque lo ha experimentado, ambas cosas. Durante un tiempo vivió en el bien, como ser perfecto, justo, bueno y recto, cuando Dios lo hizo y lo puso en el huerto del Edén, y después conoció el mal cuando pecó. Por tanto, el hombre conoce el bien y el mal por experiencia. Dice Eclesiastés 7, 20 y 29, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre pasó de ser recto a vivir en perversiones, a ser parte de esas perversiones con su carácter y actitud. Por eso, en la salvación, Dios pone el camino del bien delante del hombre y escogerlo supone dejar atrás el mal y sus consecuencias. Nos dice Deuteronomio 30, 15 al 18, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, para que vivas. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, de cierto pereceréis. Dios pone delante el bien y el mal, dos caminos. Y algunas personas siguen el camino del bien, a pesar de que es un camino estrecho, lo siguen. Dice Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por tanto, Dios pone delante del ser humano la vida y la muerte, el bien y el mal. Y algunos escogen el camino del bien y lo siguen, y una vez que están en ese camino del bien, aquellos hijos de Dios que son sabios y maduros disciernen tanto qué está bien como qué está mal. Lo disciernen. Aquellos hijos de Dios, sabios, maduros, que andan en el camino recto de Dios, tienen conocimiento teórico por la palabra de Dios de aquello que está bien y de aquello que está mal. Dice Hebreos 5, 13 al 14, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los creyentes maduros y sabios tienen discernimiento del bien y del mal por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Y los hijos de Dios que disciernen el bien y el mal, aborrecen el mal y se apartan de él y aman el bien y lo siguen. Dice Amós 5:15, aborreced el mal y amad el bien. Y dice Primera de Pedro 3:11, apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Primero discierne el bien del mal. Entiende que está bien y que está mal. Y una vez que lo entiende, que discierne las cosas por la palabra de Dios, aborrece el mal y ama el bien. Se aparta del mal y sigue el bien. En definitiva,
Por el pecado, el ser humano conoce el mal y por la salvación entiende la diferencia absoluta entre el bien y el mal, para seguir el bien y alejarse del mal. Pero hagamos un examen, después de ver todas estas cosas, sobre el bien y el mal en la palabra de Dios. Hagamos un examen sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que es mejor y lo que es peor. Veamos qué nos parece mejor. Hay cosas que fácilmente consideramos mejores que otras. Nos gusta más tener buena fama ante los demás que ponernos un buen perfume, según nos dice Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Aquí la palabra ungüento se refiere a perfume, es una forma antigua de hablar de los perfumes, un ungüento. Mejor es la buena fama que un perfume. ¿Por qué? Porque lo primero, la buena fama, es algo real, es algo nuestro, algo que puede durar mucho tiempo, trayéndonos aprecio y beneficio social. Tener buena fama es importante para vivir con otras personas, junto a otras personas, para vivir en sociedad. Y lo segundo, usar un perfume es solo una apariencia ajena. Normalmente los perfumes nos los hacen otros, los compramos. Usar un perfume es usar una apariencia, una fragancia externa, ajena, adquirida para un breve momento. Como ustedes saben, un perfume no dura toda la vida. Uno se pone un perfume y durante un tiempo olemos a aquel perfume, a la fragancia de aquel perfume que nos hemos puesto. Pero después, esa fragancia, ese olor, se va. Por eso es que decimos que lo primero, la buena fama, es algo real, es nuestra, dura mucho tiempo y nos trae aprecio y beneficio social, mientras que el perfume es una cosa efímera, pasajera. Por eso cuando la Biblia dice que es mejor la buena fama que el perfume, es algo que todos podemos entender. También nos gusta más terminar un negocio que empezarlo, dice Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. También seguramente todos estamos de acuerdo con esto. Porque empezar una actividad requiere esfuerzo, paciencia. Y ese esfuerzo y esa paciencia, pues va acompañada de incertidumbre, porque cuando alguien emprende un negocio, no sabe qué va a ser de él, si va a haber beneficio, va a haber resultados. Por tanto, aquel que emprende un negocio adquiere un riesgo. Tiene que esforzarse, tiene que tener mucha paciencia, tiene que trabajar, pero al tiempo que hace todo aquello, también al mismo tiempo tiene una incertidumbre. ¿Qué será del negocio? ¿Qué pasará? ¿Habrá fruto? Comenzar un negocio, por tanto, no es tan bueno como acabarlo, terminarlo. Porque terminar un negocio es recoger con gozo el fruto del trabajo invertido para disfrutar de él. Cuando uno termina un negocio, está recogiendo beneficio. Por eso dice el Salmo 126, versículos 5 al 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cejarán. Mirad, los que sembraron con lágrimas, aquí está un negocio, la siembra de una semilla, un trabajo, una actividad. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La siembra se hace con lágrimas, que representa aquí el esfuerzo, el sacrificio, mientras que la siega
la recogida del fruto dice que es con regocijo. Sigue diciendo el versículo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Por tanto, lo que nos muestra este texto es que es mejor terminar un negocio que empezarlo. Por tanto, estamos seguramente de acuerdo con estas dos afirmaciones de la Biblia. Es mejor la buena fama que el perfume, y es mejor terminar un negocio que empezarlo. Seguramente todos los que estamos oyendo estas palabras estamos de acuerdo. Pero aunque hayan cosas buenas en las que estemos de acuerdo, aunque hayan cosas buenas que concuerden con lo que pensamos, Dios nos llama a no fiarnos de nuestro propio criterio sobre lo bueno o lo malo. Es decir, que no sea nuestra razón la que determine lo que está bien y lo que está mal. A esto queremos referirnos. No debe ser nuestra mente, nuestros pensamientos, que no son vírgenes, que están llenos de prejuicios, de conceptos adquiridos de aquí y de allá. Que no sea nuestra mente, nuestros pensamientos, los que establezcan qué está bien y qué está mal. Porque podemos acertar en algún momento. Antes hemos visto dos cosas y seguramente todos hemos acertado. Y hemos dicho, sí, está bien. Es mejor tener buena fama que ponerse un perfume. Es mejor terminar un negocio que empezarlo. Pero la Biblia nos dice que no debemos establecer el concepto de lo que está bien y de lo que está mal en base a nuestra opinión propia y personal. Porque dice Proverbios 16, 2 y 25, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Si nos fiamos de nuestra propia opinión para determinar lo que está bien y lo que está mal, estamos fiándonos de una brújula estropeada. En algún momento puede indicar bien la dirección, pero en otro momento puede indicar mal el camino. ¿Estamos seguros de que todo lo que creemos o hacemos está bien delante de Dios? ¿Estamos seguros? ¿En qué nos basamos para establecer como verdad, como bien, aquello que creemos o que hacemos? ¿En qué nos basamos? ¿En nuestra opinión? ¿En nuestra razón? ¿En nuestro criterio humano de percibir las cosas, de entender las cosas? Porque aún estando bien aquello sobre lo que pensemos, ¿estamos seguros de que está dentro de la voluntad particular de Dios para nosotros? El bien y el mal absoluto ante los ojos de Dios no siempre encaja con nuestra opinión. No siempre. Dios puede decirnos que algo está bien y no parecernos a nosotros aquello como lógico, como correcto. ¿Cuántos, al leer enseñanzas de la Biblia, les parece, pues, muy difícil lo que la Biblia dice? Muy difícil de llevar a la práctica, incluso hasta de creerlo. ¿Cuántas personas? Veamos un ejemplo de cómo el concepto del bien y del mal, según Dios, es muy distinto al nuestro. Dice Eclesiastés 7, 1 al 2, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento.
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Qué nos parece? Según esto que hemos leído, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor ir a un duelo que a un banquete. ¿Nos parece bien? ¿Nos parece bien esto? Es lo que dice Dios. Pero nos parece a nosotros, en nuestra humana condición, ¿nos parece bien esto? ¿Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿Es mejor ir a un duelo que a un banquete? El día de la muerte es el final que nos espera a todos, sin excepción. Dice Eclesiastés 7, 1 al 2, porque aquello, refiriéndose a la muerte, es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El día de la muerte es el final que nos espera a todos, sin excepción. Es el día del encuentro con Dios para un creyente, para un cristiano. La muerte es el encuentro con Dios. Según la Biblia, lo cual es mucho mejor que lo que nos ofrece la vida presente. Dice Filipenses 1, 21 y 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mirad, es muchísimo mejor partir y estar con Cristo, según dice el apóstol Pablo. Y según hemos leído en Eclesiastés, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es por ello que es mejor, según Dios, compartir con otros hijos de Dios sus tristezas y el luto por la separación temporal con otros creyentes, porque el compartir la tristeza y el luto nos santifica, nos edifica, porque nos lleva a pensar de forma trascendente en la brevedad de la vida, en que al final tendremos que partir de este mundo, abandonar las cosas terrenas, tendremos que dar cuenta a Dios, que lo importante es estar preparados para el encuentro con Dios y que si ya lo estamos en Cristo, qué mejor que encontrarnos con Él, porque eso supondrá el final de las tragedias de esta vida, de los sufrimientos, de todas las dificultades por las que hemos pasado, estamos pasando y posiblemente tengamos que pasar. Por eso dice la Biblia que es mejor el día de la muerte, porque el día de la muerte es el día de la victoria, el día de la entrada a la gloria eterna. Es el terminar con el sufrimiento, con la adversidad, con los sinsabores de la vida, mientras que el nacimiento es el comienzo de una carrera de esfuerzo, de trabajo, de muchas cosas que nos pueden parecer disfrute temporal, pero que van unidas a sacrificio, a trabajo, a esfuerzo, a desengaños, a muchos y muchos problemas. Por eso cuando la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, tiene razón. Aunque a nosotros en la carne no nos lo parezca, la Biblia tiene razón. Y sigue diciendo, Eclesiastés 7, 3 al 4,
Mejor es el pesar que la risa. Mejor es el pesar que la risa. Mejor es la tristeza, mejor es estar tristes que reírnos. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Este texto confirma lo que acabamos de decir. En la casa del luto, en la casa en la que se está guardando, pues, de alguna manera los restos mortales de un ser querido fallecido, hay un componente de tristeza por ese adiós temporal, pero también hay un momento importante de gozo, de alegría, por saber que está con Dios. Mientras que en la casa de la risa, pues solo hay una situación externa, temporal, superficial, carnal. Sigue diciendo el libro de Eclesiastés que es mejor, en Eclesiastés 7:5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión, mejor es ser reprendidos que oír una canción de los necios. La reprensión sabia duele. Que se nos reprenda por algo que hemos hecho mal duele, pero nos corrige, nos enmienda y nos edifica. Por tanto, la reprensión es como si te quitan una espina clavada. Duele quitar la espina, pero después habrá un momento de felicidad, de dicha, porque habrá desaparecido aquello que causaba el dolor. La reprensión es como quitar una espina clavada. Duele, pero edifica. Duele, pero sana. Por el contrario, la canción de los necios, el canto vano de los necios, que seguro nos agrada. Hay gente que le encanta escuchar canciones mundanas que dicen la mayor parte de las veces barbaridades sobre Dios, sobre las cosas de Dios, sobre las cosas de la vida, sobre las cosas del amor, sobre las cosas materiales. Las canciones mundanas suelen contener muchísimos errores, muchísimos defectos, muchísimos males convertidos a través de la poesía, a través de la música, convertidos en cosas buenas. Y hay personas que cuando escuchan las canciones se sienten bien, muy bien, pero las canciones mundanas, las canciones de los necios, embotan la mente, embotan la mente. Nos hace ser indiferentes a nuestros errores propios, porque los justifica. Y todo lo que se justifica es algo en lo que se persiste después. Si pensamos que algo está bien, porque una canción nos dice que está bien, tener celos, muchas canciones de amor del mundo, se justifican los celos, como si fueran parte del amor. O se justifican el amor a lo material o el disfrute de lo material. Pues esa justificación del mal nos lleva a no entender nuestros errores y a permanecer en ellos. Por tanto, mientras que la reprensión
aunque duele, nos corrige, enmienda y edifica, las canciones vanas de los necios nos embotan la mente, nos hacen ser indiferentes al pecado, al error, y nos hacen persistir en todo aquello que está mal delante de Dios. La risa del necio, dice Eclesiastés 7:6, la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Y sigue diciendo Eclesiastés, es mejor ser sufridos y pacientes que amargados y arrogantes. Dice Eclesiastés 7:8, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Ser sufridos y pacientes ante la dificultad aumenta nuestra fe y nuestra capacidad de esperar a la solución de Dios a nuestros problemas. Mientras que ser amargados, arrogantes, nos endurece y aleja de la fe en Dios. En Job 2:9 al 10 tenemos un ejemplo de esto. Un ejemplo de la actitud sufrida y paciente de Job y la actitud amargada y arrogante de la mujer de Job. Job 2:9 al 10 dice que le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es por todo lo anterior que Dios nos llama a ser sabios y a desconfiar de nuestro propio concepto sobre el bien y sobre el mal. Dice Isaías 5:20 al 21, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del concepto del bien y del mal. Sobre el bien y el mal, en la palabra de Dios hemos dicho que el bien estuvo presente en el hombre cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza, al crearlo bueno y recto. Pero al pecar el hombre perdió la bondad y rectitud de la imagen de Dios, al experimentar la maldad del pecado. En la salvación, Dios pone el camino del bien delante del hombre. Escogerlo es dejar el mal y sus consecuencias. Y nos hemos hecho un examen sobre nuestro concepto sobre lo bueno y lo malo, al preguntarnos qué nos parece mejor. Hay cosas que consideramos mejores que otras desde nuestra valoración personal, pero el concepto absoluto sobre el bien y el mal ante Dios no suele encajar con nuestra opinión humana. Dios nos dice qué cosas son mejores que otras. Y al hacerlo, choca con los valores y prioridades del mundo sobre asuntos diversos, como la vida o la muerte, la tristeza o la risa. Es por todo lo expuesto anteriormente que Dios nos llama a ser sabios y a confiar en el concepto revelado en su palabra sobre lo que está bien o está mal. Dice Proverbios 3:5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que Dios nos bendiga.
Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña aquello que está bien y aquello que está mal. Gracias porque por ella podemos aprender a discernir lo bueno de lo malo. Ayúdanos, Señor, a escoger siempre el bien y a seguirlo y a apartarnos del mal. Te suplico que sigas bendiciendo a todos los enfermos, aquí y fuera de aquí. Especialmente nos acordamos del hijo de Mecha y te pedimos que tengas misericordia de él, pero también, Señor, de otros, aquí como Carmen Teresa, Carmen Rosa, Susana, Jeremías y tantos otros, Señor, que te necesitan. Sé con los enfermos. Ayúdanos, Señor, a todos a tener una actitud solidaria con ellos. Protege también a los vulnerables, a los mayores, a los sanitarios, a los maestros, a todos los expuestos, Señor, al contagio de esta pandemia. Gracias, Señor, por todo. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.